Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer dos versículos en este capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Primera epístola a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo 28. Dice así: a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Amén. Amén. Así que estos son los dos versículos, hermanos, que vamos a estar observando. Lo que me llama la atención en estos dos versículos que acabamos de leer es la parte donde dice los dones de sanidades. Y si nosotros vemos a lo que ocurre a nuestro alrededor, cómo a través de estos pasajes, cómo se ha pervertido la palabra de nuestro Dios. Porque hay personas, según guiadas por el Espíritu de nuestro Dios, que tienen este don para sanar enfermos. Si nosotros nos echamos un vistazo, y más en la actualidad, en la época donde nosotros estamos, ¿cuántos enfermos no vemos nosotros en la actualidad? ¿Cómo nos ha pasado factura esta pandemia en la cual nosotros estamos ahorita? ¿Cuántos conocidos que tenemos nosotros hemos conocido que se han enfermado o que han estado al borde de la muerte? Entonces vemos, hermanos, que el don de sanidades es aquí donde el cristiano o el Hijo de Dios o incluso el mundo entero quisiera acudir a este tipo de personas que tienen este don de sanidades, este don para poder sanar su enfermedad. Y si nosotros echamos un vistazo a lo que ocurre en las iglesias, no en general, pero muchas de estas congregaciones que hacen sus campañas de sanidades, y nosotros vemos que muchos son sanados, que salen, que entran cojeando y salen caminando. Entonces muchas personas como que creen a este tipo de doctrina. ¿Por qué? Porque utilizan a veces este tipo de pasajes en los cuales dice que hay personas, o más bien que el don del Espíritu Santo dice que Él reparte según Él quiere, y uno de esos es el don de sanidades. Y por esta razón es que muchas personas dicen, en tal lugar existe un sanador, alguien que tiene este don, que Él solamente, con Él poner su mano sobre usted va a salir curado. Entonces, es lo que vamos a hablar, hermanos. Le puse por título al tema las sanidades bíblicas, porque sabemos que toda doctrina errónea también tiene su base bíblicamente. Y hoy vamos a leer, o vamos a echarle un vistazo a aquellas sanidades que fueron bíblicamente, y la razón por la cual existieron este tipo de sanidades también, y si es que hubo una razón, y por qué nosotros deberíamos de creer en este tipo de sanidades, o si debemos de estar al pendientes de no caer también en este tipo de error. Entonces, cuando nosotros se nos viene a la mente las sanidades, o las personas que tienen este don para poder librar de la enfermedad a otra, pues se nos viene a nuestra mente que es milagro, porque cuando hablamos de sanidad es una persona normalmente enferma y por lo general se recupera y dice, ya la persona ya sanó. Pero cuando nos referimos a las sanidades bíblicas, son algo que fue prácticamente
fuera de lo común, de lo normal, algo extraordinario que sucedió sobre esta persona, algo que prácticamente se daba o tenía un destino totalmente diferente al que realmente ocurrió. Entonces, pregunto, hermanos, en esta tarde, ¿nuestro Dios tiene poderes? Sí. Amén. ¿Nuestro Dios sigue teniendo el poder para sanar enfermos? Sí. Entonces, todo esto es lo que vamos a estar estudiando un poco, y vamos a ver la forma correcta en la que nuestro Dios ha dejado para la actualidad, para que pueda nuestro Dios manifestarse también a sus hijos. Entonces vamos a echar un vistazo, hermanos. Las sanidades, primero que nada, no podemos empezar sin las sanidades que hizo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque todo sería en vano si no hablásemos de nuestra base, las sanidades que nuestro Señor Jesucristo hizo desde el principio. Miren lo que dice Lucas capítulo 5, versículos 40 al 44. Lucas capítulo 5, versículos 40 al versículo 44. Vamos a ver estos milagros que fueron con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 40: y poniéndose perdón, estoy en el capítulo 40. Okay. Y poniéndose el sol, dice, todos los que tenían enfermos, es el capítulo 4, hermanos, capítulo 4, versículos 40 al 44, lo escribí mal, por eso me estaba confundiendo. Capítulo 4, versículos 40 al 44. Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué sucedía? Dice que los sanaba. Y salían también demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas riñéndolos no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Y siendo ya de día salió y se fue a un lugar desierto, y las gentes le buscaban y vinieron hasta él y le detenían para que no se apartase de ellos. Mas él les dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto soy enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Entonces, hermanos, vemos aquí en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, dice que él iba a predicar, anunciar la palabra de nosotros. Ese era su principal objetivo, ir a predicar el evangelio. Pero mientras él iba a predicar el evangelio, dice que venían los enfermos a nuestro Señor Jesucristo, y dice que cuando él los tocaba, dice que ellos eran sanados. Entonces vemos, hermanos, que también los que tenían demonios los traían a nuestro Señor Jesucristo y eran también librados de aquella enfermedad. Entonces vemos que este tipo de escenario es el que muchas personas quieren imitar, porque a veces pensamos o podemos caer en ese error de, porque nuestro Señor Jesucristo en algún momento dijo, porque ejemplo os he dado, para que todo lo que yo os he hecho ustedes también hagáis. Entonces a veces que podemos llegar a pensar que todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, nosotros es una imitación que nosotros también debemos de hacer, así como nuestro Señor Jesucristo. En el contexto donde las palabras que nuestro Señor Jesucristo habló fue en el lavatorio de los pies, cuando Él le enseñó a sus discípulos que les iba a lavar los pies a ellos, y que de esa misma forma ellos también tenían que hacer los unos
a los otros, demostrando aquella humildad también y que también tenían que ser servidores. Entonces, es cierto, hay muchas cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo que caben en este contexto, pero también tenemos mucho apoyo bíblico fuera de esas palabras de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Pero no todo lo que nuestro Señor Jesucristo en cuanto a lo que a Él le correspondía como el enviado de nuestro Dios, corresponde de la misma forma que en nuestros tiempos. Entonces muchas personas agarran este escenario: oh, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano y hay dones de sanidades, y así como nuestro Señor Jesucristo anduvo predicando y sanando enfermos, de esa misma forma yo también voy a predicar y a sanar enfermos. A cualquiera que yo toque, él va a quedar enfermo, porque nuestro Dios nos ha dado esta autoridad. Entonces, esto es lo que a veces no entendemos si no vamos o no estudiamos bien lo que es a la luz de las Escrituras. Otro acontecimiento, otro escenario que es muy copiado por este tipo de personas. Miren lo que sucedió con los apóstoles. Hechos capítulo 5, versículos 14 al 16. ¿Lo leo? Sí. Dice: y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Amén. Amén. Entonces vemos otro escenario. Ya nuestro Señor Jesucristo ya había ascendido a los cielos, ya había dejado una instrucción para los discípulos o para los apóstoles, y dice que estos apóstoles, cuando iban ellos a predicar, dice que le traían también, así como a nuestro Señor Jesucristo en algún momento, dice que los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Entonces, viendo ese escenario, en la actualidad hay muchos Simones. Así como en algún momento este mago miró que por la imposición de manos se daba el Espíritu Santo al creyente, ¿qué fue lo que le llamó la atención a esta persona? Querer ser admirado, querer que de él dijeran: oh, yo tengo este don de yo poder dar el Espíritu Santo a quien yo quiera, porque así lo dijo él, que yo a quien yo quisiese, dice, yo pudiera tener este don para poder dar el Espíritu Santo. En la actualidad hay muchas personas que no buscan el favor de Dios, simplemente buscan la admiración de los hombres, que en ellos miren que ellos pueden hacer este tipo de cosas, aunque sean pura mentira, o que sea algo actuado. Entonces, pero ¿qué es lo que buscan? Nada más una admiración de los hombres, para que digan: ah, este hombre es un sanador, este hombre tiene el don de Dios, el don de sanidades. Entonces, cuando nosotros miramos que a los apóstoles también les ocurrió lo mismo que a nuestro Señor Jesucristo, entonces sí se nos viene a nuestra mente qué bonito ha de haber sido en aquellos momentos al ver todos estos milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo, y los apóstoles también. Pero debemos de tener cuidado, porque a veces cuando nosotros escuchamos en las noticias o vemos esos movimientos, nosotros ¿qué es lo primero que les decimos? ¿Qué es lo primero que se nos viene a nuestra mente cuando un orador pone sus manos sobre otra persona y sale prácticamente repuesta, sanada de cualquier enfermedad que ellos tenían? ¿Qué es lo primero que se nos viene a nosotros como hijos de Dios? ¿Y por qué se nos viene esa mentalidad? Porque si nosotros le dijéramos a cualquier persona: es un fraude,
hoy no es bíblico, nos van a mandar aquí, a los apóstoles. Oh, pero mire, los apóstoles lo hicieron, nosotros no podemos. Entonces, para eso es lo que estamos estudiando hoy, porque había un propósito para todo esto, que nuestro Dios permitió este uso de estos dones. Entonces vemos, hermanos, que los apóstoles también dice que aún la sombra, se imagina nada más la gloria de nuestro Señor Jesucristo en los apóstoles, dice que para que aún la sombra los tocase del apóstol Pedro, ya ni siquiera físicamente, sino que la sombra al pasar Pedro los pudiera sanar. Entonces vemos que estos hombres iban caminando con nuestro Señor Jesucristo de la mano. Entonces vemos, hermanos, que son dos escenarios en el cual el mundo o las personas o el cristianismo piensa que estos dos escenarios es un modelo para que el cristiano de la actualidad siga predicando y sanando de esta misma forma. Entonces, vamos a ver las dos razones, los dos propósitos de cada uno de estos dos escenarios que acabamos de ver, el por qué ellos demostraron o hicieron este tipo de milagros. Mire la razón de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Y si alguien puede buscar Lucas capítulo 4, versículos 17 al 21. Isaías 61, 1 al 2. Sí. Dice: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Amén. Y Lucas 4, 17 al 21. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, sobre cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dijo al ministro, y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Entonces, hermanos, en esta escritura que acabamos de leer, Isaías, un profeta que habló de nuestro Señor Jesucristo, habló del Mesías que era prometido para el pueblo de Israel. Y entonces las sanidades que nuestro Señor Jesucristo hizo tenían un propósito. Eran las señales de ese profeta o ese Mesías que había sido prometido al pueblo de Israel. Y esta era una de las señales para que reconocieran a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero Mesías. Por eso es que Isaías habla de que este Mesías, este profeta, iba a sanar enfermos. Y también nuestro Señor Jesucristo les dice: hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo había venido para predicar el año agradable del Señor y para libertar a los cautivos y para dar sanidades. Entonces, el propósito del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hablando de las sanidades o los milagros que hizo curando enfermos, fue para cumplir las señales, las características que el Mesías iba a tener y que iba a ser el enviado de Dios, porque dice: el Espíritu es sobre mí. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo, sin el Espíritu, Él no podía obrar de esta forma. Por esa razón es que cuando Él se bautiza, dice que cae el Espíritu de Dios sobre nuestro Señor Jesucristo, y de esta misma forma es que Él empieza a obrar y empieza a sanar enfermos. Entonces, ese es el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo hizo todas esas señales
Y ahora esto ya no corresponde a la actualidad, porque ese era algo que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora los discípulos, ¿por qué los discípulos sí y por qué nosotros no? Porque muchos se pueden preguntar, bueno, pero los discípulos, bueno, entiendo lo de Jesús, pues era el Hijo de Dios, pero ¿por qué los discípulos? Entonces, muchas veces hasta nos quieren, si nosotros queremos tratar de defender este tema, entonces nos van a decir, acuérdate qué le pasó a nuestro Señor Jesucristo cuando los fariseos dijeron que lo que él hacía, lo hacía por Belcebú. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Que ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Que era una blasfemia lo que ellos estaban diciendo, porque estaban atribuyendo algo que era de Dios para Satanás. Y esa es una de las cosas que a veces cuando nosotros decimos que esa es una obra no bíblica, que es una obra errónea, la cual ellos hacen este tipo de campañas, nos dicen a nosotros, ustedes son como los fariseos que están atribuyendo algo a Satanás cuando realmente es de nuestro Dios. Pero estudiando nos daremos cuenta de que nuestro Dios es un Dios ordenado y ha dejado cómo nosotros debemos de solucionar o trabajar en medio de las enfermedades. Mire la razón por qué los discípulos hicieron este tipo de milagros. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Estas son las palabras que nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos. Les dijo, y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué? Y sanarán. Estas eran las señales que nuestro Señor Jesucristo le daba a sus discípulos. ¿Para qué? Había un solo propósito. Para que los que los escucharan, los que los vieran, creyeran a la palabra de nuestro Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dice, estas señales seguirán a los que creyeren. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Si nosotros le hemos hecho a los apóstoles, vemos a personas que fueron deliberadas de los demonios, porque también se los traían a los discípulos. Dice, hablarán nuevas lenguas. Esta es otra parte que no es el tema, pero es otra porción bíblica, la cual la utilizan, que es para nuestros días también. Pero dice que era una señal para que aquellos que iban a creer en el Evangelio. Quitarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Hemos escuchado de aquel pastor que según solo se dejó morder por una serpiente para demostrar que iba a ser sanado porque Dios estaba con él. Vimos que esta persona, ¿qué le sucedió? Murió. Esta persona, ¿por qué? Porque quiso prácticamente tentar a Dios en algo que realmente no correspondía a nuestros tiempos. Esto se dio en el cumplimiento con el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo naufragó en algún momento, se perdieron la isla. En esa isla dicen que lo mordió esa serpiente. Los que estaban allí esperaban que ya se iba a morir. Entonces, como vieron que no se murió, pues creyeron a nuestro Dios también y les empezó a predicar. Pero también dijeron, ha de haber hecho algo malo, porque primero se pierde y después lo muerde una serpiente para que muera aquí. Pero vemos todo el transcurso que nuestro Dios estuvo con el apóstol Pablo. Entonces esas eran señales para los apóstoles que iban para predicar el Evangelio. Entonces dice, y sobre los enfermos, dice, pondrán sus manos. ¿Y qué iba a suceder? Y sanarán. Este fue el segundo escenario que nosotros miramos. Los discípulos iban y predicaban, y dice que les traían también los enfermos, y los enfermos eran curados, eran sanados. Entonces, esos dos escenarios, normalmente el mundo quiere traerlo y decir,
actualmente todavía existe este tipo de método para nosotros venir y hacer estas campañas y para que traigan a los enfermos y ellos sean sanados. Entonces, vemos, hermanos, que esto es algo que ocurrió por la autoridad que nuestro Señor Jesucristo le dio solamente a sus discípulos. Y si recordamos, en algún momento los apóstoles fueron los primeros que recibieron el Espíritu de nuestro Dios, porque cuando aún estaba nuestro Señor Jesucristo, dice que Él sopló sobre ellos, y sobre ellos dice que cayó el Espíritu de nuestro Dios. Entonces los discípulos antes del Pentecostés, ellos recibieron ese soplo del Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que los discípulos hacían estos milagros, estas sanidades? Porque recibieron la autoridad de nuestro Señor Jesucristo con el solo propósito de predicar y de que el número creciera más y más. Porque si nos damos cuenta, si echamos un poquito atrás, mataron a su maestro. Su maestro hacía milagros. ¿Cuál era la única forma para que creyeran, para que los demás creyeran que este realmente era el Mesías? Que también sus discípulos tenían esta facultad, porque se las había dado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, era necesario y era importante, así como el don de lenguas, que lo fue importante en el Pentecostés, fue importante también que los discípulos tuvieran esa facultad de poder sanar a los enfermos. Entonces, una de las cosas que normalmente vemos es la jactancia de aquellas personas que se dicen tener el don de sanidades, aquellos que según tienen el don de sanidad, como ellos se jactan diciendo que por medio de ellos Dios puede obrar. Pero uno de los hombres principales en el cual nuestro Dios utilizó para estos milagros fue el apóstol Pedro. Pero ¿qué fue lo que dijo el apóstol Pedro? Mire Hechos capítulo 3, versículo 12. Porque si vemos, se jactan aquellas personas que hacen estos shows para lucirse, según ellos, trayendo todas estas sanidades sobre esta gente, pero realmente, mire lo que el apóstol Pedro hizo en Hechos capítulo 3, versículo 12. Después de sanar a aquel enfermo, dice, y viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos echado a andar a este? Vemos, hermanos, la humildad del apóstol Pedro, y que en ningún momento aprovechó ninguna oportunidad para poder atribuirse la gloria, sino que dijo: ¿por qué ustedes que son el pueblo santo de Dios, por qué se maravillan que Dios pueda obrar de esta forma si Él ya les ha demostrado todo el poder a nuestros padres? Entonces dice, ¿por qué se nos quedan mirando a nosotros como que si nosotros hubiese este poder o esa virtud? Sino realmente es todo lo que ustedes están mirando es obra de nuestro Dios. Entonces el apóstol Pedro nos demuestra que la actualidad dice que no se deberían de estar jactando como lo hacen en la actualidad. Pero ahora, ¿por qué no es bíblico? Porque así lo podemos decir, porque aparte de que existen estos dos escenarios de la sanidad de los enfermos, ¿por qué podemos decir que no son bíblicos estos según estos llamados cultos de sanidades? Sí hemos escuchado en algún momento de estos cultos de sanidades donde viene cantidad de gente que llenan los estadios para ver si tienen una oportunidad de poder entrar en ese estadio o en ese teatro o en esa reunión, para que ellos sean sanados de la enfermedad que llevan, porque llevan esa esperancita de poder ser sanados. Entonces ellos tienen esa esperanza. Entonces estos cultos de sanidades pues normalmente hacen este llamamiento para que ellos hagan o acudan a este lugar. Mire 2 Reyes capítulo 5,
Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 1 al 3 y versículo 9. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Amén. Dice de la siguiente manera: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamiento a la Siria. Era este hombre valeroso con extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual, sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y paróse él a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces aquí vemos, en este escenario, vemos a un general del ejército del rey de Siria, que era leproso, pero era un varón de alta estima. Pero había un hombre que por medio de él, ¿cuántas sanidades y cuántos enfermos había hecho Eliseo? Muchísimas, porque era un profeta de Dios, un varón de Dios en el cual nuestro Dios lo utilizaba para hacer todos estos milagros. Pero ¿en qué momento nosotros vemos que Eliseo hace esa campaña, ese anuncio para que todo aquel que sea enfermo venga a él? ¿En qué momento vemos este escenario? En ninguno, sino que vemos nada más que la fama de este profeta llegó a oídos de este Naamán, ¿verdad? Y entonces vemos que aquella mujer le dice: ¿por qué no vas al profeta para que él te cure de la lepra? Entonces vemos aquí que Naamán fue, dice que vino con sus caballos, con su carro, y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Usted cree que alguno de estos famosos sanadores podrían recibir a alguien en sus puertas de su casa? Para eso dicen: no, mejor vamos a hacer una campaña evangelística, porque allí va a haber dinero, va a haber más gente, me van a mirar todos, voy a ser prácticamente la persona que tengan los ojos, ¿verdad?, en la mira. Entonces, cuando es de Dios, vemos que estas personas realmente buscan a este varón o este varón de Dios para que él les sane de la enfermedad. El profeta nunca de ninguna forma dijo no, porque no hay una multitud que pueda ver y que ellos puedan asombrarse de lo que yo voy a hacer, sino que solamente Eliseo hacía lo que nuestro Dios le permitía que hiciera. Entonces vemos, hermanos, que esto prácticamente no es conforme a lo que la Biblia nos está llamando. Entonces vemos, hermanos, los dos escenarios de la sanidad de los enfermos tuvieron dos propósitos. El primero fue las señales que tuvo nuestro Señor Jesucristo, como para demostrar que Él era el Mesías prometido, el enviado de nuestro Dios. Y los apóstoles fueron por la autoridad que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, le había dado a los apóstoles para que ellos hicieran estos milagros. Entonces, ¿qué es lo que corresponde ahora a nuestros días? ¿Cómo funciona? Porque creemos que Dios, aún en esos tiempos, Dios escucha las oraciones y Dios hace estas sanidades, estas liberaciones de enfermedades en la actualidad. Eso es sin duda, yo creo que no lo tenemos ni una duda, ¿verdad? No tenemos duda de lo que nuestro Dios puede y es capaz de hacer, pero nuestro Dios prácticamente su palabra la ha dejado en una forma ordenada, y todo lo que nuestro Dios ha hecho también lo ha dejado en un orden divino. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para las enfermedades, para aquellos enfermos, para aquellos que necesitan de ser librados de esta enfermedad? ¿Cuál es el procedimiento que nuestro Dios
nos deja aquel que leemos siempre en el culto de oración. Mire lo que dice, vamos a ver nuevamente lo que dice Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Cuál es el procedimiento? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué va a hacer el anciano? Y oren por él. ¿Y qué le va a hacer? Ungiéndoles con aceite en el nombre de quién. La autoridad. Aquí va la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora otra cosa. Y la oración de fe, ¿qué va a hacer? Salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Pero ¿qué pasa en estos cultos evangelísticos? Estas personas ponen sus manos sobre cualquier tipo de personas que a lo mejor vienen del mundo y no saben la santidad que llevan delante de nuestro Dios. Pero aquí y en los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, dice que dependía siempre de la fe que tenía el enfermo. Si el enfermo no tiene fe, de nada va a servir que yo ponga las manos sobre el enfermo si el enfermo no tiene esta fe en nuestro Dios. Entonces este es el procedimiento que nuestro Dios ha dejado. ¿Para qué? Para que no nos desordenemos, para que no caigamos en algún error. Ahora, recordamos también que en la época de los apóstoles no había una congregación en sí, no había un ministro en sí, un líder sobre ellos. Fue así como el pueblo de Israel, ciertas cosas las ordenaron hasta que realmente fue un pueblo elegido de los lomos de Abraham. Así, cuando ya hubieron estas congregaciones en sí, ya nuestro Señor Jesucristo ya deja un orden jerárquico, como lo dice en Apocalipsis, que en cada congregación, ¿qué es lo que debe de haber? Debe de haber un ángel. Y entonces ese ángel, pues sabemos que es el ministro, el pastor, el líder de aquella congregación. Y entonces ya empieza el orden para las enfermedades. Si hay alguno enfermo, dice, llame a los ancianos. Y este es el procedimiento que se debe de hacer. A veces podemos cometer el error de que si estoy enfermo, ya le dije a mi pastor que ore, ya oró por mí. A veces viene otro hermano ministro y otra vez quiero que este hermano vuelva a orar por mí. Es bueno la insistencia, sí, pero hay un procedimiento y hay un orden. Que el anciano de mi congregación es el que debe de estar orando por mí. Ahora, si quiere una insistencia, pues está bien el seguir insistiendo para que Dios le libre de esa enfermedad, pero a veces ponemos nuestros ojos en la persona que va a orar por nosotros, cuando el verdadero dador de la enfermedad, dijo nuestro Dios, le dijo al pueblo, dice, yo soy el que da y quita, el que da las enfermedades y el que quita las enfermedades. Así que todo depende de mi fe, para que Dios pueda sanarme de mi enfermedad. Entonces hay un procedimiento, por eso está el aceite, por eso el aceite representa el Espíritu Santo de nuestro Dios, para que por medio de eso y por medio de mi fe y la oración que hace el pastor, el ministro, entonces Dios pueda darme la restauración total de mi enfermedad. Entonces ese es el procedimiento que hay en la actualidad, la cual no mencionan este tipo de personas, sino que se van o quieren sacar de contexto lo que tuvo un propósito en algún principio. Segunda de Corintios capítulo 12, ya para terminar. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice, con todo esto, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales, en prodigios y en maravillas. Entonces el apostolado, los apóstoles hicieron todas esas señales. Dice que esto ya ha sido completado, ya fue hecho. Y todas, dice,
fue hecho entre toda paciencia, en señales, en prodigios y en maravillas. No tenemos ninguna duda que nuestro Dios sigue obrando en la iglesia de Dios, pero hay un procedimiento y debemos de recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: mas andamos por fe y ya no por vista. Si nosotros le creemos a nuestro Dios porque miramos algo literal con estos sanadores, entonces ya no sería la fe, sino sería por nuestra vista. En aquel momento era importante para que ese número fuera creciendo y para que creyeran que realmente esos eran los discípulos de nuestro Dios. Pero ahora nuestro Dios sigue obrando, probablemente en silencio. No necesitamos hacer shows, pero nuestro Dios sigue contestando aún las oraciones, porque Él dice que aquel que le pide en secreto lo va a recompensar en público. A lo mejor hay una persona que ha ayunado semanas para librar su enfermedad y en algún momento Dios lo va a hacer público, haciendo aquello secreto que le confesaron a nuestro Dios, haciéndolo público, mostrando que nuestro Dios aún actúa, pero en su debido orden. Así que, hermanos, esto es lo que he traído para nosotros en esta tarde. Las sanidades bíblicas conforme a cómo fueron sucediendo y cómo queda el procedimiento para que nosotros podamos llegar a tener esta libertad de la enfermedad. Así que, hermanos, Dios los bendiga y pasamos. Que Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Noel, hermanos, por el esfuerzo que ha hecho de compartir con nosotros la palabra de nuestro Dios. Es muy importante tomar en cuenta esto, que todo lo que nosotros hacemos es para darle honra y gloria no a ningún ser humano, no a ninguna persona, sino a quién, hermanos, a nuestro Dios. Es para honrar y darle la gloria a nuestro Dios. Quiero invitarles, mis amados hermanos, a que le cantemos a nuestro Dios un canto. El himno número 2 de nuestros himnarios lleva por título Tal como soy. En esa condición llegamos, en esa condición nos presentamos delante de nuestro Dios, buscando la sanidad de Él, buscando una sanidad espiritual, reconociendo que solamente Él era el que nos podía sacar de esa situación. Y lo recordamos con este precioso canto, himno número 2, Tal como soy. Si usted quiere depositar su diezmo, su ofrenda en el transcurso de este canto, puede enviar a sus pequeñitos, lo puede hacer. Himno número 2, Tal como soy. Cordero de Dios, ven
hermanos, así llegamos a nuestro Dios, recordando que una de las condiciones que nosotros debemos de tomar en cuenta para ser recibidos de nuestro Dios es lo que dice el Salmo 51. ¿En qué condición tiene que estar nuestro corazón, hermanos? Contrito y humillado. El que no le guste sentirse humillado, le hace falta entender esa parte, es decir, humillarse delante de nuestro Dios para que por Él seamos ensalzados. Quiero invitarles a cantar un canto más, amados hermanos, el himno número 168 de nuestros himnarios. Este hermoso canto lleva por título Bajo sus alas. Este hermoso canto nos recuerda que nosotros, por medio de la obediencia a nuestro Dios, podemos también gozar de su protección. Himno número 168, Bajo sus alas. Bajo sus alas seguro descanso, aunque anochece y amarga el turbión. En él confío, su brazo me guarda, hijo soy de su eterna redención. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, sana y segura por siempre. Bajo sus alas eterno refugio, tanto lo anhela este leal corazón. Si por mi herida no hay cura en la tierra, Cristo me alivia y me da bendición. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, sana y segura por siempre. Bajo sus alas placer indecible, me escondo aquí mientras pase mi afán, y en protección de mi fiero enemigo, así salud me proporcionará. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Amén. Muchas veces, hermanos, se nos llega a olvidar lo que la palabra de nuestro Dios dice. Cuando algunos quisieron seguir al Señor Jesús, Él les recordó que el Maestro dice que las aves tenían sus nidos y que las zorras tenían sus guaridas, donde ellos podían refugiarse. Sin embargo, el Hijo del Hombre no tenían dónde recostar su cabeza. Sin embargo, muchas veces a nosotros, con un poquito de padecimiento, nos sentimos angustiados, nos sentimos entristecidos. Esto es temporal, hermanos. Estos cuerpos mortales, estos cuerpos corruptibles, no los vamos a ocupar por mucho tiempo. Estos cuerpos que se enferman, se duelen, se necesitan, se cansan, van a ser transformados, ¿sí?, por unos cuerpos inmortales que ya no padezcan como padecemos ahora. Todo eso depende de la obediencia que le tengamos a nuestro Dios. Amén. Así, aprovechando su postura, hermanos, quiero pedirles que recibamos en este lugar nuevamente a nuestro hermano pastor y ministro, que tendrá la oración final, el cierre de este servicio. Les agradezco su tiempo y su colaboración. Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros. A vos paz y Dios los bendiga. Paz a vosotros, hermanos. A vos paz. Tomen sus lugares, por favor. ¿Estamos contentos, hermanos? Amén. Amén.
gracias al eterno Dios podemos estudiar la palabra de Dios. Somos la iglesia de Dios aquí en Tempo, Texas, ¿verdad? Y pues gracias al Señor en este lugar pues podemos predicar la palabra del eterno Dios. Vamos a terminar, hacer la entrega a nuestro Padre Celestial de este culto que hemos venido todos a ofrecer a nuestro Padre Dios. Vamos a tener una lectura y con esto, hermanos, vamos a pasar a la oración y así vamos a quedar despedidos. Busquen en su Biblia, sírvase a ponerse de pie y busquen en Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, vamos a leer unos versos de este capítulo. Vamos a hacerlo del verso 4 al versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 4 al verso 7. Hoy estamos observando el día sábado del Señor, los hemos gozado, viernes en la parte oscura, pues estamos haciendo el culto de recepción, ¿verdad? Hemos estudiado alegremente la palabra de nuestro Dios. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Amén. Amén. Leamos todos a una misma voz. Dice así: Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos, y así vamos a quedar despedidos. Vamos a pedirle al eterno Dios que este culto que hemos traído suba como un olor agradable por la autoridad, por la dirección de nuestro Señor Jesucristo en Él, y por Él lo vamos a suplicar. Vamos a orar, hermanos. Como de costumbre, de rodillas. Soberano Dios y Padre eterno, reconocemos, Padre bendito, que somos, bendito Dios, necesitados de usted, Padre eterno, y que no, bendito Dios, ni existiésemos si no fuera por su amor y su gran misericordia. Padre, maravillosamente, Señor, ha engrandecido su amor a usted y los ha dado vida y los ha permitido, Padre, después de unos días volver a este santuario, Señor, a esta casa de oración, de donde su pueblo le glorifica, Padre eterno, y le adora. Permita, Señor, que el culto que hemos venido a ofrecer en este día, inicio de este día santo, sea recibido, Padre, como un olor agradable delante de su presencia. Es nuestro súplica, Padre, y nuestro ruego que haya gracia al culto, Padre, que hemos llevado a cabo, y perdone, Padre, si alguna cosa consciente o inconscientemente no hicimos, Padre, perfectamente, y quite todo, Señor, cualquier situación, y permita que este culto lo podamos entregar y pueda ser recibido, Padre eterno, para honra y gloria suya, a quien pertenece todo imperio y honra por los siglos de los siglos, en el nombre sublime de su Hijo muy amado, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es que se lo suplicamos todo, Padre eterno. Amén. Amén. Así como estáis, hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros. Amén. Amén.
Paz a vosotros, hermanos. Dios bendiga.